Muy buenas noches. Estamos empezando esta noche el capítulo número 12 de Homilética, ¿verdad? Bíblica, Iglesia Familia de Dios, Instituto Bíblico. Y esta noche vamos a hablar sobre el estilo de la predicación. Ya hablamos de los sermones, tipo de diferentes sermones. Y ahora queremos tocar el punto de el estilo. Hay diversas formas de tratar un texto o pasaje bíblico, como hemos visto, y cada predicador suele aplicar a su estudio y su desarrollo un estilo personal. Cada uno de nosotros tenemos cierta habilidad hacia ciertas cosas y no es bueno ser imitador, ¿verdad? Sino que dejar fluir. Si usted es una persona muy fogaz, muy vivaz, ¿no? Naturalmente su estilo va a salir así. Si usted es muy solemne, muy serio y solemne, se vería raro tratando de ser un poco este, más cómico un poquito. Dice, qué raro, hermano, es muy serio, contó un chiste o algo. Entonces, no tratando de imitar, sino ser natural, ¿verdad? Y yo creo que Dios nos ha dado a cada uno un estilo, una forma como hablar, ¿no? Y cómo expresarnos. Al decir estilo no nos referimos aquí al estilo oratorio propiamente dicho, o sea, las frases y figuras retóricas peculiares en cada uno, sino la forma de tratar el texto o el pasaje al componer el sermón. El primer estilo que aparece es el estilo narrativo, es decir, saber narrar historias y hacer vivir ante las mentes de sus oyentes las ideas que existen en su cerebro, lo que usted tiene allí, cómo poderlo transmitir. Son poetas y artistas por naturaleza. Regularmente los poetas en el púlpito lo son también en su estudio y a ellos debemos muchas de las buenas poesías evangélicas. Todo predicador debiera poseer este arte en cierta medida. Aun cuando jamás llegue a escribir un verso, el espíritu poético y una imaginación exuberante son cualidades casi imprescindibles en el predicador. Acuérdese que estamos predicando la palabra eterna, no estamos contando un cuento ni estamos narrando Don Quijote de la Mancha, estamos hablando palabra de Dios y debe ser tratada con sumo cuidado y con suma alegría. Debe ser es un privilegio y una dicha poder, y no es un funeral, ¿verdad? Que estamos así todos tristes, ¿no? Que debe haber algo de poesía. Además, la Biblia está llena de poemas, mucho está escrito en poesía. Uh, Sin embargo, un buen predicador y sobre todo los que son algo poéticos, deben procurar no dejarse llevar demasiado lejos por el estilo, de modo que pintando y floreando el sermón se olviden que el objetivo o el objeto esencial del mismo es enseñar, convencer y edificar. Yo no solo quiero oír muchas palabras muy ¿verdad? Bonitas y que suenen con ritmo y eso, pero yo quiero oír palabras que tengan convicción a mi alma y que sea Dios tratándome de hablar a través del, ¿verdad? Hablándome a través del predicador. Deben también velar para que sus figuras retóricas no sean tan exageradas que se hallan fuera del alcance de la mente y conocimiento de sus oyentes, y estos salgan sin saber lo que ha dicho el predicador, o que aún siendo comprensible resulte por ocupar demasiado tiempo en su florida retórica, muy pobre el sermón en contenido espiritual. O sea, que usted puede escribirse la retórica, el arte de poder escribir excelente como un gran autor de libros, ¿verdad? Y puede poner frases excelentes, ¿verdad? Diciendo, wow, ¿no? Nosotros por ahí decimos, estas son palabras de domingo, algo así, ¿no? Pero perder el objetivo sería hablar muchas flores y poca palabra de Dios, ¿verdad? Mucho adorno, o sea, como dicen por ahí, mucho ruido, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Por ahí dicen algo así, ¿no? Bueno, entonces hay que tener, es bonito oír a alguien que tenga un estilo narrativo, ¿verdad? Agradable, pero sin salirse del objetivo principal, que es
llevar la palabra para dar convicción al oyente, ¿verdad? La narración agradable y las altas figuras poéticas son como la sal y el colorido, son como la sal y el colorido de un sermón, pero el mismo modo que nuestro paladar repudia un manjar muy salado y nuestros ojos sufren la visión de colores demasiado subidos, las mentes de los oyentes, sobre todo si se trata de personas sencillas, sufren literalmente por lo que puede llamarse deslumbramiento intelectual, al verse obligados a escuchar continuamente frases de alto contenido poético en un sermón. Entonces, no abusemos porque lo que yo quiero al transmitir un mensaje es que me entiendan, ¿cierto? Jesús usaba mucho este estilo narrativo, pero lo hacía tan sencillo que todos ellos le entendían y decían, a él sí le entendemos, no como los fariseos. Los fariseos floreaban mucho la cosa y ellos no eran buenos maestros. Por eso a Jesús le dicen rabí o raboni. ¿Por qué? Les enseñaba los misterios del reino de los cielos con narrativas como las parábolas, por ejemplo, ¿verdad? Que cuentan. Otros predicadores tienen la facultad extraordinaria para el estilo considerativo. Saben ver inmediatamente los diversos aspectos, una verdad, las aplicaciones que pueden sacar de una palabra o frase de la Sagrada Escritura, de modo que las divisiones y subdivisiones de un texto salen fácilmente en su mente y de su pluma. Son personas que no es que tengan tanto vocabulario para hacerlo muy florido, pero tienen la habilidad de decir, como cortar, ¿verdad? Como sacar cada porción del texto y empiezan a ver, dice, mira, y aquí esto y esto y lo otro, y van formando un bosquejo bellísimo, ¿no? Es una habilidad, y Dios también la da, ¿no? Es un don para poder sacar todas esas partes y cosas que otros no las ven, dice, no, pero mira, acá el Señor está diciendo esto, y no, sí, ¿verdad? Tienen esa más... Y lógicamente que gasta más tiempo, ¿verdad? Considerando el texto para formar el sermón. Es esta también una facultad preciosa en el predicador. Spurgeon la poseía en grado sumo, no careciendo tampoco del don narrativo y hasta cierto punto poética. Es quizás uno de los más completos predicadores de los últimos años o que conocemos, que se han grabado, ¿verdad? Sus predicaciones. Quizás hubo otros en la Edad Media, en otros tiempos, pero Spurgeon era un completo perfecto, sus predicaciones eran y son todavía, usted las puede oír o leer. La facultad considerativa sabe cavar hondo en el texto o pasaje leído como tema y desentraña sus tesoros con facilidad. Lo observa todo, lo ve todo en la forma de una palabra, el orden con que viene detrás de otra, cualquier detalle, cualquier matiz del texto le ofrece materia para un sermón. Y usted sabe si carece o posee esta capacidad, porque si usted puede coger un solo versículo, aunque no muy largo, ¿verdad? Un versículo, y usted encuentra así rápidamente, dice, aquí hay 4 o 5 divisiones, y las ve y dice, aquí esta es la 1, paso 2, 3, 4, entonces tiene esa habilidad. Usted le da un versículo y dice, no, este versículo no tiene nada, ¿verdad? Entonces va a tener que hacer más narrativo, porque dice, no le veo, no veo que sacarle Lógicamente que cada pasaje, cada texto, cada versículo, no todos se prestan, ¿verdad? Para considerarlos profundamente. Hay unos que, pues no hay mucho ahí, ¿verdad? Pero sí hay unos que están ricamente llenos de material para exponerlo en un sermón. El conocimiento de las lenguas originales como el hebreo y el griego favorece la facultad considerativa en el predicador, pero muchos la poseen de un modo innato, sin haber estudiado jamás en un seminario, como ocurrió con el propio Spurgeon, que careció de tal
oportunidad. Él no hablaba no conocía ni el griego ni el hebreo, como la mayoría de nosotros, porque somos bien vagos. Deberíamos tratar de estudiar, sobre todo el griego, que es un poco más fácil. El hebreo es muy complicado. Pero existen estas concordancias y diferentes los libros que nos dan los significados en el idioma que estemos estudiando. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos hacer el mensaje rápido y no pasamos tiempo. Pero si usted investiga, digamos, en el original, el significado de una palabra, le abre una luz tremenda, una ventana nueva de divisiones y etcétera, ¿verdad? El estilo considerativo es el más propio para la edificación de los creyentes, pero este estilo expone, no demuestra, no razona, dando por sentada la verdad, la desenvuelve y se acerca al corazón a ofrecerla, retirándose triste si la mente la rechaza. No razona, no argumenta, expone, lo deduce y dice, esta es una verdad, sin apelar a un razonamiento, ¿verdad? Está exponiéndolo de forma deducible, ¿no? Lo deduces, esto es así. Y ahora vemos que el argumentativo no es tanto así, es más de apelar al razonamiento. Tal fue el estilo de Cristo al hablar a las multitudes ignorantes por medio de parábolas y por las grandes afirmaciones de sus admirables discursos. Este suele ser asimismo el estilo de muchos creyentes sencillos que han recibido la verdad de Dios sin preguntarse el por qué y apenas son capaces de comprender que otras personas tengan necesidad de razonar. Pero el uso constante de este estilo en toda clase de sermón y en todo periodo de cada sermón es un defecto en un buen predicador. Cristo usó los estilos narrativos, considerativos, y cuando hablaba con cierta clase de oyentes, pero con sus astutos enemigos que vinieron a acecharle con preguntas capciosas en el templo, no dejó emplear admirablemente la argumentación y la lógica. Entonces, depende depende del auditorio, ¿verdad? A quién usted se está refiriendo, como decíamos. Si está en una reunión de la iglesia, el considerativo es muy bueno para enseñar, ¿verdad? Considera y expone. Entonces se usa bastante. El otro, el narrativo, también expone las verdades, pero son más de como un cuento, como historias, ¿verdad? Entonces, depende del estilo que a usted le guste, aunque todos se podrían usar en un mismo momento. El estilo argumentativo, la misma palabra lo dice. Algunos predicadores son especialistas en este estilo. Tienen en cuenta la mente de sus oyentes al formular su mensaje. Saben que la apelación última ha de ser al corazón, pues ningún pecador se convierte por la cabeza, sino por el corazón, como se ha dicho con verdad. Pero la mente puede ofrecer obstáculos al corazón que debieran ser removidos para que éste no haya excusa al recibir el llamamiento final. Quiere decir que cuando se usa el estilo argumentativo hay que quitar el obstáculo de ¿qué? De dudas, preguntas, deducciones erróneas. Entonces, al argumentar el pasaje, la persona empieza a tener una convicción diciendo, tiene razón el predicador, tiene razón. Y cuando se apela a una decisión, el corazón de esa persona está lista para hacer una decisión por el Señor, entregarse al Señor. El estilo argumentativo es el más propio para reuniones de evangelización en el presente siglo impío. Este estilo no significa siempre la presentación de pruebas o evidencias de la religión cristiana, aunque estas tienen una parte muy notable en tal clase de estilo, sino que el estilo argumentativo se halla también en la predicación dirigida a los creyentes. Cada vez que apelamos a un argumento lógico, a un motivo por el cual debiera hacerse tal o cual cosa. Por ejemplo, un estilo argumentativo para creyentes sería ¿por qué no diezman? Porque la iglesia está falta en dar, no es dadivosa, porque están
robándole a Dios, y podemos tratar ese tema en forma argumentativa para apelar no a una decisión de salvarse o recibir a Cristo, pero una decisión de cambiar una mala costumbre, de no ser fiel. Digamos, el diezmo sería un buen tema para usarlo en qué forma argumentativa, definitivamente. Y entonces mucha gente tiene obstáculos mentales sobre por qué no. Entonces, al preparar un mensaje así, hay que ir a esas áreas de la mente del creyente ya para quitar ideas erróneas y luego haga una decisión de decir, ok, ya entendí bien, ahora empiezo, voy a decidir a partir de hoy ser un buen fiel diezmador, ¿verdad? La facultad de razonar y hacer razonar es el don más precioso de todo predicador. Debemos tener en cuenta que no solamente razonan los sabios, sino también las personas más sencillas. Convencer es vencer. Se ha dicho con razón, y aun cuando no siempre los vencidos por la fuerza del argumento se rinden a la verdad para aceptar a Cristo o para servirle como ellos mismos comprenden que debieran, es una gran cosa quitar los obstáculos a la mente y abrir a los oyentes el camino de su deber, de modo que se hallen sin excusa, dice Pablo, si no han andado por ese camino. Tal vez no hagan la decisión, pero sí se van con una certeza de que estaban equivocados, ¿verdad? Dicen, bueno, voy a pensarlo. Por lo menos dicen, voy a pensarlo, a ver, pastor, eso está un poco complicado, voy a meditar más. Pero despertamos entonces en el oyente por lo menos ese deseo de ver qué va a hacer respecto a lo que se le ha apelado. Los predicadores amantes de este estilo debieran tener empero en cuenta al hablar en tonos argumentativos, no a sus propias mentes, sino a las de sus oyentes. Muchos predicadores fallan en el camino del éxito por causa de este gran defecto. Olvidan olvidan su auditorio cuando razonan. Está en su propio pensamiento en vez de estar pensando o dirigiéndose a lo que está pensando el que me está oyendo. Y empiezan a argumentar cosas que nadie ha preguntado, ¿verdad? O cosas que ni siquiera le pasa por la mente. No tienen en cuenta que el mozo tendero, la criada, el barbero, que se sientan en los bancos y que no han pisado nunca las aulas de un seminario o universidad, no tienen las mismas dudas que los sabios y eruditos. Sin embargo, tienen sus dudas propias. Buscar cuáles son estas y responderlas es el gran deber del predicador evangélico, y a esto debe dedicar sus esfuerzos y los conocimientos de su cultura un tanto superior a los de sus oyentes. Por otra parte, debe abstenerse cuidadosamente de despertar, haciendo gala de su sabiduría, otras dudas que aquellos oyentes nunca han tenido. Spurgeon decía, no seáis el instrumento del error esparciéndolo al tratar de combatirlo. El predicador que sabe ponerse al nivel de las mentes de sus oyentes cuando predica será estimado y popular. Hay cosas que usted aprende a los muchos años de estudiar y leer la Biblia y va aprendiendo, y a veces se descubren cosas si usted va a un estudio ya más formal, que la persona veraje, el que va a la iglesia, el hermano va a la iglesia, la mayoría, ni siquiera se pregunta esas cosas que usted sabe, ¿sí? Por ejemplo, si usted dice, la pregunta sería, ¿y cómo fue que Caín se fue y encontró una ciudad y se casó con una mujer? ¿De dónde salió ella, no? Sí. Eso no es muy importante y la mayoría de las personas no andan cuestionando eso, pero si usted se lo pone en la mente, esa persona dice, entonces había más gente que Adán y Eva. Y en vez de crear una certeza, va a crear ¿qué? Dudas innecesarias, ¿verdad? Hay temáticas en la Biblia que el mismo Pedro dice que son difíciles, dice Pablo, es que hay cosas poco difíciles, ¿verdad? De entender. Y si nos vamos al Antiguo Testamento encontramos ciertos pasajes
poco oscuros, ¿verdad? De cosas un poco extrañas que por lógica la mayoría de las personas no le importa mucho saber si es o no. Y lo que podríamos causar en vez de claridad es poner duda. Entonces, tratemos no de abrir la mente a cosas que, y además son inconsecuentes, ¿no? Bueno, y que si quién es la mujer de Caín, a mí qué importa, ¿no? O sea, allá él con su problema y lo que fuera, pero sí me importa lo que Dios hizo más bien con Sed, ¿verdad? Después eso es lo que más me interesa, cómo viene la descendencia del Mesías. Entonces, en vez de crear dudas, en vez de aclarar algo, estamos creando cosas negativas en la mente. Entonces, no necesitamos. Sería muy buena cosa para todo predicador entablar una conversación durante la semana con oyentes de diversos niveles de cultura de su iglesia y hacerles que expliquen lo que recuerdan acerca del sermón del domingo. Algunos tendrían grandes sorpresas al hacer esto, pero aprenderían mucho acerca de cómo deben predicar en ocasiones próximas. Si su sermón fue bueno el domingo, claro, y dio en el clavo perfectamente, todas las personas que no se durmieron durante el sermón, en unas 2 o 3 frases le pueden decir a usted de qué se predicó el domingo. Si usted encuentra que no le pueden contestar muy bien la pregunta, o fue muy confuso, muy profundo su sermón, o divagó demasiado en la temática, tocó muchas diferentes partes y no fue al punto exacto, divagó, voló, levantó vuelo, voló y nunca aterrizó. Entonces, es importante poder contestar esa pregunta fácilmente. Del domingo. Sí, hermana. Yo me acuerdo de un sermón que la hermana Rocío Boyenaga dio cuando yo me convertí en 1987 más o menos. Le impactó su corazón. Ahora, es lógico que a nosotros se nos olvida después de 2 o 3 semanas, ¿verdad? Ya se nos va yendo un poco la mente porque tenemos mucho que guardar diariamente, ¿verdad? Pero durante la semana todos deberían poder contestar si pusieron atención y si la predicación fue clara, que se predicó el domingo. O por lo menos que digan en qué libro, ¿verdad? De qué libro fue, en dónde estuvo la temática, ¿no? O si fue doctrinal, pues es más complicado. Pero si fue doctrinal, usted sabe cuál fue la doctrina que se habló. O si fue temático, cuál fue el tema. Y si fue textual, usted más o menos debe saber en qué libro estaba el texto. ¿Cierto? Podríamos hacer una prueba hoy, más de uno queda en vergüenza. Aquí dice, ay, yo sé que habló algo muy bonito, pero yo hablé de la pelea de Mayweather contra Pacquiao. ¿De verdad? Era una buena introducción para el sermón. Se ganaron mucho dinero. El estilo argumentativo no se aplica solamente a los discursos propiamente apologéticos. ¿Qué es apologético? Es la parte de la teología que defiende la doctrina y la fe cristiana, la apología. Y por eso el argumentativo es cuando usted puede hablar con un testigo de Jehová o un católico romano o con alguien de otra doctrina. Entonces, usualmente la conversación va a ser argumentativa, ¿verdad? Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos la verdad, y si la sabemos exponer con buenos argumentos, porque tenemos la verdad. Pero no solo para discursos apologéticos, sino que puede ser empleado en cualquier clase de predicación o exhortación. El apóstol Pablo emplea abundantemente este estilo con diversidad de motivos. Acuérdense que era un hombre muy inteligente, muy preparado, ¿no? Tanto cuando habla a los eruditos de Atenas como cuando defiende su propio apostolado o al exponer la salvación por gracia en la carta a los romanos. La carta a los romanos es muy argumentativa, casi toda. Dice que Dios les mostró a través de la naturaleza su existencia, pero ellos no tienen excusa porque adoraron ¿qué?
lo que Dios había creado en vez de, y empieza un argumento, y dice, de todas maneras, entonces todos, tanto judíos como gentiles, están todos condenados y ninguno ha entendido hasta que llega a la fe, ¿verdad? Y la gracia, ¿no? Entonces, el libro de Romanos, si usted lo lee, va a ver que es un estilo muy argumentativo, sobre todo porque es un libro sumamente doctrinal. Quizás la carta magna de Pablo, donde hay más doctrina cristiana que es fundamental para el funcionamiento del cristianismo hoy día, se encuentra en Romanos. ¿Okay? Entonces, lógicamente, él tiene que debatir, ¿verdad? Temas. Entonces dice que dice tanto a los eruditos como a la gente común cuando habla de su salvación, ¿verdad? Dice, el estilo del apóstol es argumentativo, diferenciándose con esto notablemente de los demás escritores del Nuevo Testamento. Es muy especial su estilo, ¿verdad? Pablo pues, es el máximo escritor del Nuevo Testamento y yo diría el más erudito, el más estudiado, el más capaz, ¿verdad? De exhortar con argumentos excelentes. Además, su trasfondo era que él era un fariseo, ¿no? Príncipe de los fariseos, había estudiado a los pies de Gamaliel, entonces tenía todo el Antiguo Testamento, el Torá, la ley, la manejaba al pie de la letra. Entonces, cogía esos argumentos ¿verdad? De los profetas y los debatía o los probaba ¿verdad? A los judíos y les decía, pues ahora en Cristo eso se ha cumplido. Tenía una gran ventaja, ¿no? Por eso la preparación en el predicador es muy importante, ¿no? Para que tenga más argumentos y más material donde sacar. Entonces dice, a fin de dar una idea de lo expuesto acerca de la diversidad de estilos, vamos a insertar 3 bosquejos concebidos en las 3 indicadas modalidades basadas sobre un mismo texto. Supongamos que este es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El texto se encuentra en segunda carta de Pedro, capítulo 3, y es un sermón textual, porque solamente se usa 3:18. Segunda de Pedro, capítulo 3, y el versículo 18. Y dice, porque también Cristo, esa es, ¿verdad? Padeció una sola vez por los pecados. No, ese no es, perdón. Es segunda de Pedro, ¿no? Estoy en primera. Ok, segunda de Pedro. Ahora sí. Pues, hablando palabras, tampoco. Ahora sí, ya lo encontré. Es al final. Antes bien, es la despedida de la carta, ¿verdad? Ahora sí, 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hay 2 palabras, 3 diría yo, crecer, un verbo, ¿no? Y en la gracia y conocimiento, 2 cosas importantes a los cuales va a apelar los 3 diferentes estilos. El primer estilo sería el narrativo o metafórico o poético, como hemos visto, y sería el título El mayor fenómeno de la creación espiritual. Con solo ese título, usted sabe que es bien poético. El mayor fenómeno. Está usando palabras muy expresivas, ¿no? La introducción es: el predicador describirá con frases poéticas el crecimiento de una planta, mencionando el sol, la luna, los vientos, el rocío, como expresiones metafóricas. Llamará quizás al sol el astro rey y el rojizo Venus. Si es un poco pedante, y al rocío, perlas de la mañana. Se referirá
a la seda de los pétalos y al embriagador perfume de los capullos en flor, y luego dirá. Entonces, introduce con mucha palabrería, ¿verdad? Descriptiva, que escribe buen sonido. Dirá, primera división, el creyente es una planta espiritual. Está haciendo una comparación entre una planta y el crecimiento espiritual. Y lo dividía de esta forma. La parte A diría, ha recibido la vida de Dios, no puede dársela a sí mismo, igual que una planta, ¿verdad? Alguien la sembró. El regalo es regado, ¿verdad? Con agua por los arroyos de la palabra divina. Tercer punto, recibe los vivificantes influjos del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo lo guía. Si usted le quita lo poético, y el Espíritu Santo nos ayuda para crecer y madurar, etc. Pero como es un estilo narrativo, usted quiere usar palabras un poco más descriptivas, ¿no? D, es azotado por los vientos de la adversidad para que sea fortalecido. Diríamos que uno crece a través de las pruebas. ¿No es lo mismo? Okay. Se da cuenta el estilo, ¿verdad? Es más descriptivo. Segundo punto de la división, la segunda división sería el creyente debe crecer, es una obligación. Y lo divide. A, para desarrollarse y subir a un nivel moral más alto que las personas que le rodean, a fin de ser distinguido como testigo de Cristo. D, B, debe dar frutos de trabajo activo. Debe dejar tras sí perfume de santidad. ¿Cómo lo diría usted normalmente? Que tenga buen testimonio. Vea el estilo, ¿no? Para que lo note, ¿no? Que tenga un buen testimonio. Eso es dejar perfume de santidad. D, debe cobijar bajo la sombra de su carácter benéfico a los cargados y sedientos que andan por el camino de la vida. ¿Cómo lo diría usted normalmente? Debe ayudar a los demás y amar al prójimo. Pero como es un estilo narrativo, ¿verdad? Okay. La conclusión, solo así compensará los afanes del gran hortelano de la vida que le ha colmado de beneficios. Y será una bendición en el árido desierto de este mundo de pecado. ¿Lo eres tú? ¿No quieres crecer más? Yo diría, es la única manera en que podemos agradecerle al Señor por la vida que nos ha dado. Y debemos ser una bendición en un mundo sin Cristo, lleno de pecado. Eso sería lo más común, pero ya le vio el estilo, ¿verdad? Mucha flor, ¿no? Y si usted tiene algo de poesía, usted es medio poeta, sí, atrévase a sacar unas frases así un poco adornaditas. Yo no tengo mucho de eso. Yo creo que me parece que no lo uso. Soy más deduzco más y vamos al punto, ¿no? O sea que no me ando mucho por la rama. Hay gente que le gusta este estilo y si le gusta y lo tiene y lo posee, es una habilidad poética y lo puede cultivar también. Bueno, segundo ejemplo es el estilo considerativo. Acuérdese que este primero adorna mucho las ideas, ¿verdad? Mientras que el considerativo saca más material para el crecimiento del creyente, es más efectivo, diríamos, en ese sentido. Y él, en el mismo pasaje de 2 de Pedro 3:18, pondría la necesidad del progreso en la vida espiritual. Hay que ir progresando, creciendo. Y podríamos decir pigmeos o gigantes en la fe. ¿Qué son pigmeos? Hortelano es el que se encarga de cuidar el huerto. Por eso María le dice al Señor resucitado, ¿dónde has puesto el cuerpo del Señor? Creyendo que era él, era el encargado del huerto de Getsemaní, ellos lo enterraron. Y pigmeos, ¿sí sabe qué son? Son una raza africana, ¿no?
que son pequeñitos de estatura. Hombres, Los pigmeos. etnias ecuatorianas, africanas, Ajá, que miden menos de 1,5 metros. Ah, sí. más de uno de nosotros vamos allá y nos vamos a sentir gigantes, ¿no? Bueno, pero sí, son pequeñitos ellos, los hombres y mujeres, todos son de raza, los pigmeos. Sí, sí existen. Y por ahí hay unos que son, hay otros que son altísimos, delgaditos y largos, como de 2 metros, en el mismo África. Muy bien, pigmeos o gigantes en la fe. Vemos o crecemos o nos quedamos chaparritos. Introducción. Dios ha dado a todos los seres el poder de la vida, pero por razones diversas de alimentación, ejercicio o mal estado de cierta glándula interna, unas personas alcanzan estatura y fortaleza física muy superior a otras. Del mismo modo, hay diversidad de niveles espirituales en los hijos de Dios. Por ser esta vida una escuela de prueba para la eternidad, ha de ser nuestro mayor deseo alcanzar el grado máximo dentro de las circunstancias en que Dios nos ha puesto. Por consiguiente, nos conviene considerar a la luz de nuestro texto qué es crecer en la gracia. Porque analizándolo bien, lo primero que nos dice Pedro es crecer en la gracia. Y lo divide en varios puntos. El primer punto es crecer en fe y amor a Dios. Los discípulos dijeron, aumentanos la fe, que no es credulidad, sino confianza en las promesas de Dios. Ello hace sentirnos más cerca de Él en una intimidad amorosa y agradecida. Segundo, es aumentar nuestro conocimiento de su palabra, de sus propósitos y deseos. No un mero conocimiento intelectual de historias o frases bíblicas, sino de experiencias personales con Dios, andando a la luz de su palabra. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Tercero, es un aumento, primero es crecer en fe y amor. Segundo, es el aumento en el conocimiento de la palabra. Tercero, es un aumento en los sentimientos similares a lo de nuestro modelo. ¿Quién es nuestro modelo? Cristo. Cristo quien nos exhorta a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos. A renglón seguido de ordenarnos amar aún a nuestros enemigos como Él lo hizo, hasta oró por ellos. Cuarto, crecer es, resumiendo estos 3 puntos anteriores, un aumento en santidad, de aborrecimiento al mal y acercamiento a todo lo bueno y a todo lo grato y agradable a la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta cómo lo deduce de la palabra cuál? Crecer. De la palabra crecer en el primer punto saca 4 subdivisiones que las puede uno extender. ¿Sí? Menos entretenido, pero más apelando al conocimiento y a la decisión personal. Segundo, dice, modos o maneras de crecer. Primero, por la meditación de la palabra de Dios. El Salmo 119 es un exponente de la eficacia de la palabra divina para el crecimiento espiritual. Por ejemplo, dice, ¿cómo dice? Lumbrera es a mis pies tu palabra y ama la verdad. Todo el Salmo 119 está dividido en octavas, ¿no? 8 versículos, y es todo el alfabeto o el abecedario hebreo, ¿no? Ese es, ¿no? Y todos hablan de ¿qué? De la ley, la palabra, meditar en ella y conocer más. Por eso puede ahí mencionar algunos de los ¿qué era? ¿Qué tiene? Es un múltiplo de 8, ¿no? 160 y qué. Algo así, ¿no? Aquí dice no más. 170 y pico creo son, ¿no? Bueno. Entonces, meditando crece uno, una manera. Otra, por la oración.
176. 176. Ay, gracias. Por la oración. Las personas más elevadas espiritualmente han sido hombres y mujeres de oración que vivieron en la presencia de Dios. Cites ejemplos, ¿verdad? Podemos buscar grandes personas, grandes personajes que oraban fuertemente, ¿no? Quizás Jesús es el mejor de esos ejemplos. Cada momento estaba, ¿qué? En oración con el Padre. Sí, iba a decir algo, hermano. ¿No? No digo que Daniel era el que... Daniel, bueno, sí, claro. Encontramos una gran cantidad de ejemplos. Tercero, por la actividad. Como el ejercicio desarrolla y fortalece nuestros músculos, el tomar parte activa en la obra de Dios desarrolla nuestra vida espiritual. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate. Esa es una linda palabra. Ocúpate, ¿verdad? En la salvación, ocúpate en lo que hay que ocuparse. Entonces, no basta con solo meditar, no basta con solo orar, sino que hay que ir a la acción. Haciendo, crecemos. Cuarta forma de crecer es por la abnegación. ¿Qué es abnegación? Entrega, entregado, dedicado, de corazón, darse de corazón. Es el aspecto doloroso de la actividad o de la inactividad forzada por enfermedades o pruebas que Dios nos permite, las cuales queman la escoria y desarrollan nuestras virtudes espirituales, si sabemos interpretarlas y aceptarlas como corresponde a hijos de Dios. La abnegación es servir a Dios a pesar de, no importa si nos va bien o nos va negativamente, ¿verdad? En todo caso, Job es un buen ejemplo, ¿no? La mujer le decía, maldice a Dios y muérete, ¿no? Como ya termina con esta... Y él nunca de su boca salió maldición, ¿verdad? Dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. El tercer punto de la forma deductiva son las razones por qué hay que crecer. Si usted ve, note, la primera parte es ¿qué es? Porque yo no puedo hacer algo que no sé qué es. Por eso pregunta qué es crecer. La segunda, maneras o formas, y diríamos cómo crecer, ¿verdad? Y la tercera, ¿cuál sería el adjetivo ahí? ¿Para qué? ¿Verdad? Y recuerda que casi siempre deben haber esas preguntitas. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Y para qué? Si usted pregunta eso en su sermón, tiene que llegar a explicar primero lo que es, segundo, cómo se adquiere y lo tercero, ¿para qué lo quiero? Ahora, ¿qué hago con eso, no? Entonces, las razones para crecer. Primera, ningún padre se conforma con tener hijos enanos. Su desarrollo en todos los aspectos es su gozo, así nuestro Padre que está en los cielos se complace en nuestra superación moral que ha de habilitarnos para las glorias y deberes celestiales de nuestro eterno porvenir. Dios quiere que crezcamos, crecer a la estatura y a la medida del varón perfecto. Cristo, ese es nuestro modelo, ¿verdad? Por eso Pablo se enoja y dice, debiendo ser ya maestros, todavía son niños. O sea, está diciendo, en vez de ser altos espiritualmente, todavía son pigmeos, enanos, ¿no? Y él se molesta, dice, no, está bien, deben haber crecido. Segundo, en tanto estamos empero en el mundo donde Cristo tiene su iglesia militante, como los cristianos fieles eran el gozo y gloria de Pablo, lo somos nosotros de Cristo, cuando andamos según su voluntad. Cada acto de abnegación y de fe es una bofetada al rostro de Satanás y una demostración de que el Hijo de Dios no ha fracasado en su propósito de atraer las almas por medio de su sacrificio. Nosotros somos un ejemplo vivo de la obra redentiva de Cristo. Y debemos vivir en este mundo, como dijo Jesús, como luz. Somos la luz de este mundo, la sal de este mundo, para la gloria del Señor. Jesús dice que para que vean vuestras obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, tiene un sentido, ¿verdad? Para eso yo debo
para honrar a Dios, para mostrar que Dios es real y no somos una farsa, ¿no? Aquí lo divide en dos. El punto dice, la honra de Cristo en la iglesia local, donde otros aprenden de su ejemplo, y en el mundo, por la atracción que ejerce sobre los inconversos, ¿no? Entonces, en las dos maneras, ¿verdad? Necesitamos hacerlo para la gloria de la iglesia, los que nos ven, y también para testimonio de los inconversos. Tercer punto, la vida de un cristiano fiel no es en modo alguno una vida triste, pesarosa o llena de temor. Las personas más consagradas a Cristo se caracterizan por una sonrisa celestial que brilla en sus rostros y sus días no transcurren en vano. Sienten en lo más íntimo de su alma la satisfacción de vivir una vida que vale la pena y esto mismo les da felicidad. Nosotros no estamos sirviendo al Señor como una carga, sino como un gozo. Es un gozo y no un solo gozo, es un privilegio haber sido escogido, ¿no? Para que vivamos una vida agradable delante del Señor. Pablo usa la palabra contentamiento. Esa es una linda palabra. Contentamiento, be content, dice en la NIV. Be content con todo lo que tenga contentamiento de ser y de ser lo que usted es y como Dios lo escogió para que usted glorifique su nombre y nunca estar insatisfecho. Por eso hablaba de los boxeadores, ¿verdad? Hay gente que no está satisfecha y dice, no me gané 180 millones el domingo. ¿Y para qué queremos tanto? Sino que estemos contentos con lo que Dios nos da y ser gozoso, estar gozoso, felices, ¿no? Ahora les voy a contar una historia al final. Bueno, ¿por dónde voy? Cuarta división. Tanto los evangelios como las epístolas están llenos de la doctrina de un más allá, una vida eterna, que ha de ser la recompensa de la vida presente, empezando en las bienaventuranzas de Mateo 5 y terminando con las glorias del Apocalipsis. Por esto el apóstol Pedro, tras una enumeración de virtudes cristianas que ha sido llamada la gradería de la santidad, concluye con la afirmación, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, y así os será otorgada una entrada amplia y abundante en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1, 10 y 11. Conclusión: si mantenéis latente en vuestros corazones el propósito de crecer en la gracia, o sea, superar nuestro nivel espiritual, y con oración usáis estos métodos indicados: meditación de la Escritura, oración, actividad y abnegación, sometiendo vuestra vida a la voluntad de Dios, creceréis verdaderamente en la gracia, para gozo de vuestra propia alma, para el bien de los que os rodean y para la gloria de Dios, obteniendo no una admisión vergonzante en el cielo como tizones arrebatados del incendio, sino una abundante entrada en el reino eterno. ¿Qué le pareció el segundo? Más carne, mucho más profunda, la verdad, más deductible o deducible, es más material, ¿no? Y apela más, ¿no? Dice uno, wow, esa predicación estuvo mejor que la primera. Vamos a ver la tercera, es argumentativa. El secreto del crecimiento cristiano. Con solo el título ya vemos que es un argumento, porque va a hablar de algo que no está revelado. Introducción. El crecimiento es un imperativo en el orden de la naturaleza. Va unido a la vida en el mundo vegetal, animal y mental. Asimismo, en el reino de la gracia. Todo debe crecer. Primera división. El crecimiento de la gracia es un deber cristiano. Yo diría, no es una opción crecer, es un deber. Porque, número uno, es un mandato de Dios. Y ya no le estoy argumentando si es no, le estoy diciendo, es un mandato de Dios, ese es el argumento, y usted o lo obedece o lo rechaza. Pero ese es el argumento. El
crecer en la gracia es un mandamiento de Dios. 2 o B. Lo divide en 2 puntos. 3. Dios tiene autoridad para mandarnos a crecer porque ¿qué? Es el autor de la vida. Yo no le voy a cuestionar porque Él me dio la vida y Él me dice crece y tengo que hacerlo. B. Dios no fuerza nuestro crecimiento en gracia, caridad o bondad porque somos libres, tenemos libre decisión, albedrío. Nuestras acciones buenas no tendrían valor alguno si fueran forzadas. Dios nos exige que crezcamos, pero es mi decisión porque yo soy una persona libre. Y tercero, pero nos rodea de condiciones que favorecen nuestro crecimiento. Dios no solo lo exige, lo ordena y yo debo obedecerlo, pero Él me ayuda. Y tengo tantas oportunidades para crecer, sobre todo el Espíritu Santo que nos ha dado, el cual nos va a guiar siempre a toda verdad y nos va a ayudar al crecimiento espiritual si nos sometemos a su dirección. Bueno, y tenemos la palabra y todo, ¿no? Es toda una bendición. De carácter positivo. Vean una condición positiva que nos ayuda a crecer. La Sagrada Escritura, los servicios, cuando vamos a los cultos, el ejemplo de personas más sanas, imitarlas, sus beneficios, favores, respuesta a la oración, etc. Hay una serie de elementos que usted debe imitar y ellos le van a ayudar a crecer. No ponga la mirada en los que pueden ser un obstáculo, póngala en los que le pueden ser una grada para que usted suba. De carácter negativo, ¿cómo podemos crecer? Las contrariedades que sirven para reforzar nuestro carácter y hacer nuestra fe de mejor calidad. O sea, pruebas. Nosotros podemos crecer a través de ¿qué? De la prueba, porque la prueba produce paciencia y la paciencia esperanza y la esperanza no avergüenza. Es a través muchas veces de dificultades que podemos crecer en la fe, cuando es probada. Hacer nuestra fe de mejor calidad. Una fe sin prueba no sería fe, sino credulidad interesada. Punto 2. El crecimiento es ley en toda vida sana, en la naturaleza como en la gracia, o ganamos o perdemos. La planta que no crece se marchita. Si faltamos a las leyes de la naturaleza poniendo una planta fuera de los rayos del sol, se enfermará. Asimismo, si nos alejamos de los medios de la gracia, si nos apartamos, vamos a morir, vamos a quedar secos. Tercera división, la falta de crecimiento en gracia es el mayor perjuicio para nosotros mismos. ¿Quién se daña cuando nos apartamos? No se daña la iglesia, no se daña Dios, la iglesia sigue. Yo soy el que sufro las consecuencias de no estar activo cerca de la presencia del Señor. Bueno, el agua que no corre se pudre, se estanca, se queda y huele feo, ¿no? Así el creyente estancado, inactivo. Puede saber mucho, puede tener conocimiento, habilidades, pero no funciona, se descompone. B. La planta que se mustia produce frutos ácidos. Esa es la planta que se mustiarse es que está enviciada, ¿no? Produce las frutas, no sé si usted tiene algún árbol de naranjas que le salen las naranjas, parecen limones, ¿no? Está mustia ya, no la alimentó, no le dio agüita, no la ha cuidado, ¿no? Si no vivimos en la plenitud de la vida, los frutos serán agrios y displicentes, haciéndose desagradables a los que nos rodean. Y me acuerdo del capítulo 15 de San Juan, Jesús dice, yo soy la vid y vosotros, y el pámpano que permanece en mí dará, y el que no da será cortado, se mustia, se muere, no sirve, ¿no? Y da uvas ácidas, ¿no? Que no sirven. La falta de frutos sanos que no dan gloria y honor a Dios nos acarreará pobreza en el día de la recompensa, 2 Pedro 1:11, donde habla de la recompensa en la vida eterna. Conclusión. Para vosotros, cristianos que lleváis el nombre de Cristo, es un privilegio que no puede ser recibido o rehusado según plazca.
sino un deber vital. La palabra de Dios lo presenta como una prueba de ser discípulos de Cristo. El que no crece está faltando en su discipulado como al Señor. Examinémonos a nosotros mismos para ver si estamos avanzando o retrocediendo, creciendo para la gloria de Dios o perdiendo nuestro primer amor y entibiándonos hasta tener que ser rechazados de su boca. Jamás Dios lo permita. Y aquí está haciendo alusión a la iglesia de la Odisea, creo capítulo 3 de Apocalipsis, donde le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, o si no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, de mi boca te vomitaré. Y eso es aquel que se queda pues bailando ahí, no crece, no va hacia cosas más espirituales. Creemos que el estudiante habrá encontrado pensamientos útiles en cada uno de los 3 métodos. ¿Dicen amén? Cosas interesantes. A la vez que habrá descubierto cuánta riqueza puede desentrañarse de un mismo texto. 3 sermones. ¿De cuál texto? Segunda Pedro 3, 18. Crecer en la gracia y el conocimiento. Eso es todo lo que dice ahí. El resto es el saludo final, ¿no? Porque está despidiendo la carta. Y cómo se puede ir sacando buen material. Y yo creo que la clave de poder sacarle el fruto de un texto, note sobre todo los verbos que hay ahí, que hayan acciones. En este caso, la palabra crecer fue clave para todos los sermones, ¿no? Y en sola esa palabra podemos desarrollar todo un sermón. Y la otra que se usó ahí fue conocimiento, que es una forma de acción, ¿verdad? También un conocimiento, tener algo que usted adquiere. Con esas 2 palabras, en un solo texto, desarrollan cualquier cantidad de material. Y usted me va a decir, sí, pastor, pero es que el que hace eso sabe mucho. Pero sea deductible, dedúzcalo usted, siéntese y bombardee, dele duro al texto hasta que usted lo exprima. Esa es la palabra que andaba buscando. Como coger una naranja y que no le quede ni una gota, todo el jugo de la palabra divina que está ahí, usted se lo extraiga. Pero hay que estar y dándole hasta que le va saliendo. Ahora, sobre todo, saber escoger el texto. Algunos me han llevado un tema ahí y le digo, este texto pues no cabe, pues que no es cualquier texto para hacer una predicación. Por eso el que sabe escoger texto es una persona que lee mucho Biblia. Es lógico, entre más usted la lee, más encuentra material. Es como un tesoro, usted escarba y escarba, por eso Jesús dice escudriñela y encuentra, dice, qué bueno está este pasaje. Y si usted tiene una mente deducible, que, ¿verdad? Para hacer un sermón, dice, mira, aquí tengo punto 1, 2, ya, aquí tengo mi sermón. Right there. No hay que hacerle mucho. Y se sienta y empieza ¿a qué? A preguntar qué es, cómo se adquiere y para qué sirve. Y vuela después con su bosquejo, ¿no? ¿Por qué en este sermón no se empieza con preguntas, pastor? ¿Qué es? No, bueno, sí. En el argumentativo, porque el argumentativo da expresiones que ya son una verdad. Acuérdese que no está preguntando, está diciendo, está una afirmación, ¿sí? En el otro, sí, porque es deducir, entonces va más a qué, a que usted deduzca si es una verdad o no, si está mal. Depende del estilo, así va a fluir pero se pueden combinar. Vea lo que dice el autor. Obsérvese que el primer método es pintoresco, es entretenedor más que todo, ¿no? Pero sin carácter de enseñanza. El segundo es explicativo y edificante, y el tercero es autoritativo y obligatorio. Dice, hágalo porque tiene que hacerlo. No hay otra opción. Hemos presentado los 3 bosquejos bien distintos porque estamos tratando del estudio del estilo en este capítulo.
pero no queremos significar que todo sermón habrá de hacerse en un estilo determinado y seguir el mismo estilo en todo su desarrollo, sino que el mejor predicador será el que sepa manejar y sacar partido de los diversos estilos que a veces pueden usarse alternadamente en un mismo sermón. Puede ser que si usted tiene una visión de 3, trate un poco el narrativo al principio y luego el deductivo y luego el argumentativo. Puede mezclarlo, no es que sea un estilo único, y muchas veces el estilo lo va a determinar el texto, porque hay textos que se prestan para cierto estilo, ¿no? Si es un texto bastante doctrinal, el deductivo sería el más efectivo porque usted le va a sacar mucha enseñanza. Y el argumentativo, pues yo diría que casi todos los evangelios, ¿verdad? Porque apelan al conocimiento de Cristo. Vamos a hablarle a personas que no conocen el evangelio, no conocen Cristo, y no le vamos a cuestionar si ellos creen o no. Vamos a argumentarles que si no creen en Cristo Jesús están perdidos, ¿no? No hay A o B, escoja, ¿no? O eres o no tiene otra opción. Y el narrativo se presta más para historias, me da la impresión como para el Antiguo Testamento, alguna historia como la de Daniel en el foso de los leones, o alguna otra, Jonás en el gran pez y qué sé yo, y alguna otra historia así. Y también las parábolas nos pueden ayudar más para explicar una verdad usando un poco más de narrativa, ¿verdad? Por eso la narrativa va a ir de la mano casi de un pasaje expositivo, un sermón expositivo, donde el texto se presta por la cantidad de material y lo vamos desarrollando con solidez. Muy bien, ¿hay alguna pregunta en esta hora? ¿Está todo claro? ¿Cuál es su estilo favorito? Narrativo, ok. Ahí Dios nos va guiando a ver, y depende de la ocasión también podemos escoger y mezclarlos. Muy bien, hasta aquí terminamos la clase. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.